Muy buenas noches con todos. A nombre de los organizadores, le damos a todos bienvenida y estamos en nuestro cuarto temario que vamos a desarrollar sobre edumetría, construcción de instrumentos psicopedagógico, que estará a cargo del doctor Luis Alberto Palomino Berríos. Es psicólogo educativo, docente universitario, bachiller y licenciado en psicología de la Universidad San Martín de Porres, bachiller y licenciado en educación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, magíster en psicología de la Universidad San Martín de Porres, magíster en psicología en mención e intervención psicológica e investigación y doctor en psicología y en salud pública de la Universidad San Martín de Porres y Universidad Autónoma. Segunda especialidad en didáctica universitaria de la Universidad Peruana de los Andes, docente principal de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en pregrado y posgrado. Docente universitario de la Universidad César Vallejo, de la unidad de posgrado de maestría y doctorado. Es ex docente de la Universidad de Posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos, programa de segunda especialización en problemas de aprendizaje. Es ex docente de la Universidad San Martín de Porres. Es ex docente de la Universidad Peruana Los Andes. Asimismo, ha sido decano del Consejo Directivo Regional de Lima del Colegio de Psicólogos del Perú, miembro del capítulo profesional de Psicología Educativa, Colegio de Psicólogos. Ha desarrollado diplomados en tutoría, orientación educativa, en diseño y ejecución de programas psicoeducativas, consultor en áreas educativas de gestión y tutoría, capacitador en áreas de investigación, intervención, prevención, promoción educativa, tutoría y proyectos de gestión. Bueno, recibamos con un fuerte aplauso la bienvenida del doctor Luis Alberto Palomino Berríos. Gracias, buenas noches. Doctora Rafaela Huerta Jamones, señores colegas, señores presentes. El tema de hoy día sí es bastante importante. Me atreví a elegir el tema que corresponde en la medida de que evidentemente había una preocupación sobremanera sobre las investigaciones que se vienen realizando en torno a los títulos y al posgrado, sí, que permite específicamente analizar lo que realmente estamos viendo. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, se ve. Perfecto, ok. Entonces, esto me llevó a plantear, evidentemente, el tema sobre edumetría, un término que había que analizarlo bien, ¿sí? Y parte, como le dije, ¿no?, la preparación en evaluación educativa, que implica esto, ¿no? Proceso de evaluación implica una construcción de instrumentos que recojan la información sobre cómo el estudiante va avanzando y va estableciendo y elaborando su aprendizaje en ámbitos tanto escolares como universitarios, pero también ahí sobre la evaluación en investigación en el área. Decía que evidentemente en los últimos tiempos, especialmente en ciencias sociales, se ha ido utilizando muchas variables de corte psicológico para las investigaciones e inclusive, evidentemente, haciendo uso de instrumentos psicológicos
Y evidentemente esto del uso de instrumentos psicológicos tiene dos análisis que realizaron, ¿no? Uno desde el punto de vista legal, ético, puesto que el reglamento del Colegio de Psicólogos de Perú en la ley 28369, en su artículo 14, título segundo, señala que estos instrumentos evidentemente son específicamente de uso del psicólogo y está restringido el uso para otros profesionales. Y evidentemente aquí cabe un segundo elemento, ¿no? Debemos utilizar hasta qué punto estamos preparados para utilizar un instrumento. Se puede utilizar para efectos exclusivamente de obtención de resultados y contrastación de resultados, pero no de interpretación. Pero aún así queda la duda específicamente sobre ello y hasta qué punto entramos demasiado en el ámbito de la utilización de variables psicológicas. Esto me hizo analizar en el hecho que en posgrado encontré una tesis sobre inteligencia emocional con la prueba del ICE de Baron, que es una prueba súper estructurada, netamente psicológica, interpretación psicológica, elaborado en Perú por Nelly Ugarriza, o sea, adaptado a Perú por Nelly Ugarriza, y quien había redactado esto es un estudiante de geografía, ¿sí? Que estaba haciendo su maestría sobre aspectos de esa naturaleza, y evidentemente uno se pone a pensar, ¿no?, hasta qué punto es factible realizar, solamente usamos los puntajes de contrastación. Y cuando se llega a la interpretación y análisis de resultados, ¿cómo interpretamos un instrumento que no corresponde? Primero por aspecto de formación y segundo por aspectos de norma legal, ese hecho. Entonces, ¿y por qué? De acuerdo a las líneas de investigación planteadas por la universidad, ¿por qué no utilizamos investigaciones de esa naturaleza? O cuando utilizamos la línea de investigación, generalmente hacemos uso de un proceso estadístico psicométrico, y ahí va, ¿no?, el análisis de hoy, cuando hay que analizar una distinción entre lo que es la construcción de una prueba psicológica y de una prueba educativa. Entonces, el uso de instrumentos de evaluación e investigación implica cómo estamos realizando el criterio de esta naturaleza. Entonces eso me llevó a un análisis y un planteamiento de esta naturaleza que nos hace pensar obviamente en la realidad de esto. Y ahí fue que me atreví a enfocar este aspecto de la edumetría, un término que de repente para muchos de nosotros no está en un término de uso común, y que generalmente usamos el término de psicometría, y que habría que hacer una distinción entre ambos elementos. Y a ello lleva el tema de hoy, ¿no? Entonces, edumetría es un término que aparece en la década de los 70, cuando Carver comienza a utilizar el término con la finalidad de explicar el sistema de construcción de instrumentos de evaluación en el proceso educativo, especialmente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y hacía una comparación y una contrastación con el enfoque evidentemente psicométrico, de que en esa época ya se utiliza, porque el enfoque psicométrico aparece en nuestro, en el ámbito de la psicología, allá por 1890, 2010, cuando Alfred Binet comienza a construir instrumentos de medida de inteligencia, y para ello utiliza estadística, y que posteriormente este avance llevó pues al planteamiento estadístico, de análisis estadístico por Pierron en Francia, y comenzó todo un desarrollo de la teoría psicométrica con David Wechsler, Charles Spearman con su teoría bifactorial, y
Cattell y Guilford posteriormente a estos elementos, y evidentemente ha tenido una evolución la psicometría, pero la edumetría evidentemente parte ya posteriormente cuando se establece la necesidad de la evaluación más estricta en el ámbito educativo, para ámbito que corresponde a la evaluación de entre comillas, lo que nosotros llamamos aprendizaje, pero que no es el término en el evento específicamente de definición operacional de aprendizaje, sino en ámbito de resultados o logros del aprendizaje. Es decir, lo que en otras palabras se ha llamado pues rendimiento o escolar o de logro de competencias hoy en día, ¿no? Entonces, eso llevó a un planteamiento de esa naturaleza, y aparece a partir de ello la contrastación de ambos modelos. El modelo edumétrico, que está dirigido específicamente a la evaluación de los logros y deficiencias en un proceso continuo en cuanto se refiere al rendimiento en los estudiantes, mientras que el modelo psicométrico evidentemente tiene su interés en el hecho de comparar resultados en función de una media, un promedio, un grupo determinado de sujetos, un atributo psicológico, ¿no? Entonces, el atributo psicológico evidentemente es variado, multivariado, y obviamente la función directa es la predicción, pero no solamente ello, sino el diagnóstico, la contratación de resultados, ¿sí? Entonces, este hecho que llevó a la psicología a buscar establecer elementos de diagnóstico más finos con respecto a los atributos psicológicos, generó el desarrollo de toda una gama de instrumentos psicológicos bajo la luz de este proceso estadístico llamado psicometría, que es la medición de atributos psicológicos, como inteligencia, personalidad y todos los componentes de los procesos psicológicos, ¿no? Y que obviamente está trabajado y desarrollado por la ciencia de la psicología. Entonces, ahí aparece ya una contrastación de esto, ¿no? Entonces, la psicometría tiene, pues, un desarrollo a nivel de la ciencia psicológica, y que ha servido hasta hoy en día en la construcción y en los modelos diferentes de construcción de pruebas, ¿no? Pruebas psicométricas que son finamente preparadas, que estructuradas bajo un proceso con su validez y confiabilidad, con la estructuración de baremos, de puntajes que sirven de contrastación de resultados, utilizando estadísticas finas para lograr estos elementos, ¿sí? Y obviamente se atribuye un valor numérico a estas situaciones para poder plantear cómo está la situación de estos procesos psicológicos en los individuos. Y evidentemente esto ha generado una diversidad enorme de variedad de test psicológicos, y específicamente no solamente en la construcción, sino en la interpretación, porque tras de cada construcción de un instrumento psicológico está la sustentación teórica, ¿sí? Un fundamento teórico, un análisis sobre la teoría y que sirve para la interpretación del instrumento y para el análisis de los resultados. O sea, no solamente se utiliza para establecer los puntajes de contrastación o comparación del sujeto, sino implica un análisis y una explicación mayor de ello. Entonces, la psicometría se ha avanzado en eso. En cambio, el modelo edumétrico, evidentemente, tiene otra raíz, donde la importancia ha sido, evidentemente, para obtener resultados de los logros de rendimiento, de los logros de ejecución o los logros en el dominio del contenido del conocimiento de las asignaturas, de las tareas, de acuerdo a cómo se plantea ese elemento, ¿no? Evidentemente, para cada nivel inicial, primaria, secundaria o en orden superior, en nivel superior, evidentemente para ver el valor que tiene el hecho del logro del aprendizaje.
Y ahí tiene que ver cómo utilizamos este criterio de la construcción de estos elementos para poder establecer eso. Cuando uno realiza una investigación en el ámbito educativo, entonces nos planteamos, ¿no?, qué es lo que queremos investigar, ¿no? Los logros, resultados del proceso de enseñanza, aprendizaje, o queremos ver, analizar variables psicológicas o lo que llamamos nosotros constructos psicológicos, pero que tienen que ver con una base teórica que hemos estado señalando. Entonces, ¿cuál es la posición que asumimos frente a esto? Entonces, eso habría que dilucidar, ¿no? Hilbert en el año 67 dice, ¿no?, ha denominado logros que dependen de la integración y adquisición específica, ¿sí?, de lo que el sujeto logra, ¿sí? Está en función de cómo el sujeto, cuando es evaluado en educación, evidentemente está logrando aprender, y eso se ve obviamente a través de la conducta que el sujeto emite del proceso de aprendizaje. Entonces, esto es un continuo y podemos hacer una secuencia de continuo de esta naturaleza. Esto ha llevado a construir todo un conjunto de elementos de evaluación y que tiene que ver pues con la observación y el resultado de lo que nosotros queremos establecer. Y viene el hecho de la comparación que existe entre, evidentemente, lo que es edumetría y psicometría. En cuanto al objeto, ¿no? En edumetría el objeto es ver el dominio, cómo el sujeto ha logrado dominar, aprender, ¿sí?, la habilidad que tiene, la pericia en relación a un contenido determinado. Mientras que en la psicometría es una aptitud libre de contenidos, son condiciones psicológicas que el sujeto vamos a tener que descubrir en qué nivel se encuentra, ¿sí? Eso es en cuanto al objeto. En cuanto al interés, es la información en edumetría, la información de logros o deficiencias, ¿no? Cómo se encuentra el sujeto en cuanto a la adquisición de esos elementos. En cambio, en la psicometría son puntuaciones que evidentemente nos van a permitir establecer una ubicación de sujetos dentro de un parámetro determinado, que nos permite establecer, caramba, en qué nivel se encuentra el proceso psicológico que se quiere investigar o que se quiere evaluar, ¿no? Y eso es una de las cosas que permite establecer. En el patrón de evaluación, el patrón en el modelo edumétrico son fijos, son absolutos, porque tiene que ver con elementos estrictamente señalados en lo que se requiere evaluar. En cambio, en el modelo psicométrico, el patrón es relativo, y eso va a estar en función del instrumento, en función de la norma obtenida en base a la investigación sobre el instrumento, sobre los baremos. Es decir, un baremo es una tabla de puntuaciones de un grupo social determinado, un contexto determinado, en un tiempo determinado, ¿ok?, que nos permite comparar a un sujeto en cuanto a ese patrón. Yo puedo tener un baremo de Lima metropolitana, pero Lima metropolitana es enorme y tendría que hacer patrones, por ejemplo, específicos para cada sector poblacional, estrato social, estrato económico, etcétera, nivel educativo, para poder contrastar eso. Idénticamente, ¿no? Si muchos optan por traer instrumentos del extranjero, con patrones del extranjero, y lo que hacen es aplicar un instrumento del extranjero, con patrones del extranjero, a poblaciones peruanas, que es totalmente diferente la realidad. Entonces, ahí es relativa la cuestión de la contrastación de resultados. En el caso nuestro, el patrón de evaluación en edumetría es fijo, es invariable, es establecido ya. Entonces, ahí hay que establecer la diferencia que existe entre ellos. En cuanto al propósito, a la edumetría le interesa describir el estado actual del rendimiento del sujeto. En cambio, la psicometría simplemente vemos, y a través de esos resultados podemos predecir, podemos analizar cómo está la situación del sujeto y que puede afectar ese futuro, ¿no?
Y en cuanto al individuo, lo que interesa es los cambios intrapersonales en el estudiante, cómo está avanzando su proceso de aprendizaje. En cambio, en la psicometría son la comparación entre los sujetos que tiene que ver con ello. Entonces hay una diferencia entre el modelo edumétrico y el modelo psicométrico que tiene que ver con esa naturaleza. Entonces ahí es donde vemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que medimos en edumetría? Son variables relacionadas al logro académico, específicamente. Entonces, niveles que tienen que ver con una variable evidentemente psicológica, que es el aprendizaje. Y el aprendizaje es una variable enorme que habría que distinguir qué aspectos de ese aprendizaje se va a evaluar, pero tiene una finalidad, ¿no? Que los criterios es un nivel de criterios absolutos. Entonces tiene que ver con lo que se obtiene y con lo que se requiere. Y ahí que a partir de ello se construye un conjunto de parámetros de medición, de criterios, es lo que llamamos posteriormente ahora el hecho de creamos banco de preguntas, banco de ítems que nos permiten hacer una selección de medidas de evaluación, pero estrictamente en función de ello. Entonces, en cambio, en la evaluación psicométrica no podemos hacer ese banco de preguntas porque no resulta, ¿sí? La psicometría tiene que ver con otros. ¿Podemos aplicar la psicometría en educación? Sí. Para ello se requiere que quien utilice un instrumento psicológico primero esté preparado para el manejo del instrumento, que es una preparación específica en el caso de los psicólogos, o que un psicólogo sea quien evalúe bajo sus parámetros y dé resultado al investigador, ¿no? Pero si se puede, pero solamente para utilizar los puntajes obtenidos, pero no para la interpretación. ¿Por qué? Porque evidentemente esta rama de la psicología tiene que ver con criterios específicamente estrictos, de parámetros estrictos de administración, de calificación, de interpretación y de las condiciones. Por eso conlleva el uso de un algoritmo en el proceso de administración del instrumento, ¿sí? Cosa que en edumetría, por ejemplo, no requerimos más allá de ciertos procedimientos en la administración de un instrumento edumétrico. Pero en el caso de la psicometría sí existe la estandarización de un proceso, un algoritmo de administración de instrumentos, que eso ya está establecido en el análisis de esa naturaleza. Entonces, de la parte de la psicometría en la educación podemos hacer un análisis de la forma de aprender, la forma de enseñar, cómo se evalúa las intervenciones educativas, por ejemplo, ¿no? O la evaluación de programas, de proyectos, con la finalidad de mejorar el proceso, ¿sí? Y tiene que ver con eso, ¿no? O aplicar los principios psicológicos al aspecto educativo, pero con la finalidad de la instrucción, evidentemente. Entonces tiene que ver con esos elementos, ¿sí? Ahora, eso obviamente llama la atención, ¿no? Sobre lo que le decía, ¿no? La medición educativa, ¿no? La dificultad para estudiar, para diferenciar cuándo aplicamos uno y cuándo aplicamos el otro elemento, ¿sí? Cuándo utilizamos la edumetría y cuándo utilizamos la psicometría en educación. Entonces, esa es una cuestión que habría que analizarlo y en qué medida obviamente es factible, ¿no? Entonces, es posible, sí es posible, pero obviamente tiene que ver con esa naturaleza. Por ejemplo, lo que más evaluamos nosotros es rendimiento académico o rendimiento escolar. Ya incluso los constructos, ¿no? Tiene que ser analizado bajo un contexto educativo, ¿no? ¿Cuándo es rendimiento académico y cuándo es rendimiento escolar? ¿En qué parámetros? ¿En qué dimensiones se tiene que hacer? Y que esto tiene que ver con el análisis de ello, ¿no? Entonces la psicometría, pues, tiene que ver con la variable psicológica, como rasgo de personalidad, como decía, ¿no? Rasgo de personalidad, aptitudes, habilidades, etcétera, ¿sí? Y es una medida psicológica y cuando se aplica educación, obviamente, los psicólogos se evalúan a nivel de educación. Los docentes pueden hacerlo, vuelvo a repetir, si lo pueden hacer, pero con una preparación específica, ¿no? De ver fenómenos, características psicológicas, usando instrumentos psicológicos bajo el criterio de la licencia del uso
Y es otro criterio que hay que analizar, ¿no? En la prueba edumétrica construimos el instrumento. No hay instrumentos estandarizados. Hay que construir el instrumento bajo el contexto de grupo con que se trabaja. Mientras que en la psicometría, sí hay instrumentos estandarizados, con autores establecidos y que obviamente por características éticas, lo primero que se hace es solicitar el permiso de la autorización de la utilización del instrumento para ser aplicado en una situación de una evaluación o una investigación. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que hoy en día se ha venido haciendo y realizando uso de ello de forma amplia, pero que conlleva un análisis profundo, porque lo que tenemos que analizar realmente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? En qué medida estamos evaluando esos criterios, ¿sí? Por eso, esta medición diferencial hay que tenerla en cuenta para poder ver qué es lo que nosotros estamos trabajando en ese nivel, ¿sí? Kahneman pues establecía esa diferenciación, miren, de la década de los 70 y que hasta hoy en día sigue vigente, ¿sí? En caso de psicometría mide la diferencia entre individuos de acuerdo a un rasgo psicológico. En cambio, el modelo edumétrico es cómo el sujeto ha ido avanzando en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Y esa es una cuestión que tendría que analizar. Y para investigación es, caramba, interesante poder ver la progresión de los logros de aprendizaje en los sujetos y que evidentemente nos da resultados enormemente interesantes para el análisis, ¿no? De rendimiento, de conocimiento, de las competencias que hoy hablamos, ¿no? Cómo logran la competencia, realmente si logran la competencia o no. Entonces, eso va a depender mucho de cómo elaboramos los instrumentos para efectos de lo que se quiere investigar. Entonces, ahí viene el elemento de la diferenciación entre lo que es edumetría, ¿no? Unos elementos que tienen que ver, ¿no? El enfoque edumétrico se basa en criterios, fundamentalmente en criterios, ¿sí? Entonces, en cambio, la psicometría baja en términos de normas, ¿sí? Las normas son para el enfoque psicométrico y en términos edumétricos es en base a criterios. Entonces lleva una metodología de construcción de instrumentos en base a criterios, ¿sí? Y para establecer estándares. Pero estos estándares son de dominio, no estándares de la prueba, ¿sí? Que no existe una prueba específica que se pueda aplicar en forma común a todos los individuos de diferentes estratos como es en lo psicológico. ¿No? Ahí tiene que ver ese aspecto diferencial que establecemos a ese nivel, ¿no? Entonces, medir en psicometría es eso, ¿no? Tengo un instrumento, creo un instrumento, hago la selección de la muestra, creo el instrumento y tengo que aplicarlo a un grupo determinado para establecer el estándar. Entonces, este grupo de población, ¿sí? Me va a determinar bajo la investigación los criterios de niveles bajos, promedios, altos, muy altos, etc. Y cuando yo tengo ya este criterio y hago los puntajes sometidos a baremos, que pueden ser eneatipos, decatipos, percentiles, centiles, puntajes T, etc. Entonces yo voy a tener una norma de contrastación. Y cuando aplico a un sujeto determinado, voy a determinar si este sujeto, en contraste al grupo, que tiene que ser del grupo de su misma característica, ¿sí? El sujeto se encuentra en qué nivel, ¿no? Se ubica en qué nivel. Entonces, esa es la medida en psicometría. Entonces, tiene que ver con eso, en qué nivel. Ahora, vuelvo a repetir, ¿no? Este sujeto que tiene que tener las mismas características que el grupo estándar. Porque no puedo aplicar a un sujeto que no esté dentro de la característica del grupo porque estaría sesgando la interpretación de los resultados, si no sería efectivo.
Este es el caso de la psicometría. Entonces, para eso se construyen los instrumentos. Y estos instrumentos tienen su estándar, tienen su baremo, están estandarizados. Primero están adaptados, estandarizados por una población determinada, en un estatus determinado, ¿sí? Para contrastar los resultados, ¿sí? Y ahora, evidentemente, por ejemplo, yo le podría decir que pruebas de inteligencia. Tengo 4 o 5 pruebas de inteligencia. Si yo me refiero a cómo voy a evaluar inteligencia y qué instrumento voy a utilizar, evidentemente tengo que seleccionar qué instrumento me mide aquello que pretendo medir. ¿Qué quiere decir esto? Tengo 4 instrumentos que miden inteligencia, pero ninguno de los 4 mide los componentes o dimensiones de la inteligencia iguales. ¿Por qué? Porque la inteligencia en sus dimensiones, obviamente, se han ido trabajando desde la época de Truston, que decía que tenemos más de 1.700 tipos diferentes de aptitudes, hasta que los consolidó en 8. Otros hablan de otros niveles, de 11, 13, etcétera, de tal manera que cada instrumento mide dominios diferentes sobre la inteligencia. Entonces, cuando yo voy a evaluar con un instrumento de inteligencia, tengo que ver si en su componente, qué dimensiones de la inteligencia estoy midiendo, porque no todas las pruebas son iguales, igual que en personalidad. Existen una variedad enorme de instrumentos de evaluación de personalidad, pero ninguno tiene el símil de evaluar los mismos componentes de la personalidad. Entonces habría que ver qué instrumento selecciono para evaluar aquello que yo quiero evaluar. Esa es la diversidad de lo que tienen que ver en la psicometría. Mientras que obviamente en cuanto a la edumetría, construye una prueba para evaluar al sujeto y cuando construyo esa prueba aplico al sujeto y lo que me interesa es el resultado de la prueba ante un ítem, cuál es su curva de desarrollo, cuál es su nivel de logro. Y si tengo varios ítems, entonces, ¿cuál es la curva por cada uno de los elementos que está mostrando el sujeto? Eso es lo que me mide una prueba edumétrica. ¿Cómo está respondiendo frente a esos elementos que estoy midiendo? En cuanto, evidentemente, a los componentes que quiero evaluar. Y los componentes son estrictos en cuanto a contenidos de aprendizaje, en cuanto a habilidades o competencias, ¿sí? Entonces, lo que se requiere es ver cómo ese criterio tiene que ver con esa naturaleza de evaluación. Entonces, ahí tiene que ver con evidentemente, con esa naturaleza de respuesta. Entonces, ahí tiene una diferencia que en lo que se refiere al modelo, evidentemente, psicométrico. Entonces, la edumetría tiene que ver con ese criterio de evaluación. Entonces, ahí es donde se refiere a ese elemento de la diferencia. Haldane señalaba, ¿no? Si deseo seleccionar y ubicar o agrupar estudiantes en base a puntuación de prueba, uso la psicometría. Pero si deseo determinar el desempeño del estudiante con respecto al estándar de aprobación, uso la prueba edumétrica. Entonces, ahí tiene que ver el criterio de diferenciación en cuanto a la utilización de un instrumento. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Con las consideraciones previas que había señalado. Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, ahora, estos dos enfoques, psicométrico y edumétrico, tienen su sustento teórico. La teoría clásica de los tests es la que fundamenta la psicometría. ¿Sí? Mientras que la teoría de la respuesta al ítem es la que sustenta la edumetría. Entonces son dos teorías diferentes que evidentemente en el transcurso de la evolución de la psicometría ha ido cambiando y estableciéndose ese nivel. Entonces hay un sustento teórico para cada uno de los modelos, ¿sí? En el caso de la psicometría, la teoría clásica de los test tiene que ver con la construcción, como hemos señalado, de esa naturaleza. En cambio, en el edumétrico,
Las variables están relacionadas con logro académico a partir de criterios absolutos, ¿sí? Y ese criterio que se utiliza, ¿no? Por eso Martínez y Arias hablaban del test referido al criterio, ¿no? O lo que Gleizes señalaba, los estándares de corte entre niveles en base a criterios, ¿sí? O la teoría de respuesta al ítem, ¿no? Que fue construido, que fue establecido desde la década de los 90, 80, 90 hacia adelante, y que permite diseñar pruebas con ítems de respuesta sugeridas, ítems de respuesta que se construyen en función de aquello que se requiere evaluar. Entonces, esa es la diferenciación con el test, ¿no? Eso ya está establecido y está diferenciado en ese nivel de evaluación. Por lo tanto, ahí viene la propiedad de lo que nosotros hacemos en cuestiones metodológicas, de la medición de ello, ¿no? El propósito del test tiene una finalidad. Sus puntuaciones tiene, como les he señalado, es lo que mide el test, que puede ser cualquier propiedad psicológica, ¿sí? Y esa propiedad psicológica es enorme. En cambio, en el caso de lo edumétrico, está basado en procesos, evidentemente, educativos y que tiene que ver con ello. Se puede evaluar intereses, actitudes, etcétera, desde un punto de vista edumétrico, sí, pero la construcción tiene que ver de otro nivel de elementos, ¿no? Como el proceso de motivación, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos pruebas de estrategias de aprendizaje que han sido construidos por psicólogos para evaluar, por ejemplo, en el ámbito educativo, lo que viene a ser estrategias de aprendizaje, ¿no? Estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas, como lo que hizo Alonso, construyó un instrumento, evidentemente, que se llama el ACRA, ¿sí? Que es mucho más utilizado para el ámbito educativo y que tiene que ver con condiciones, obviamente, de aprendizaje, ¿sí? Y, obviamente, cognitivo y metacognitivo, ¿no? Y que tiene que ver con procesos, vuelvo a repetir, de aprendizaje y que es utilizado, ¿no? Y que ha sido adaptado en varias oportunidades, ¿no? Es uno de los instrumentos interesantes, por ejemplo, para mí, y dentro de ello tiene, por ejemplo, los niveles de motivación. Alonso mismo ha trabajado con pruebas de motivación. O lo que Bandura propuso, por ejemplo, la construcción de instrumentos que se han utilizado hasta hoy sobre autoeficacia, ¿no? Para docentes, para estudiantes, que son pruebas, evidentemente, construidas a nivel de motivación para efectos de la medida educativa, ¿no? Y que tiene que ver un ámbito, evidentemente, de la aplicación de la psicometría a la educación. Es interesante analizar ese punto de vista, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente la forma de cómo se construye, o sea, cómo se estructura los ítems, cómo se estructura la prueba y los resultados que se tienen sirven para evidentemente establecer contrastes de resultados, ¿no? Que son diferentes a las pruebas evidentemente educativas, ¿no? Entonces el formato tiene que ver una manera diferencial para establecer esos elementos, ¿sí? Entonces ahí tiene que ver con la diferencia de lo que evaluamos, rendimiento por ejecución de pruebas, contenidos de asignatura, o una variedad enorme de criterios que se tiene para evaluar los resultados del aprendizaje del sujeto. Entonces tiene que ver, ¿no? Entonces ahí viene la teoría de los test, que constituye obviamente modelos de aplicación para estos elementos, que sigue siendo vigente, ¿no? Ante la pandemia salió la última colección de 5 tomos sobre psicometría y edumetría, de base, evidentemente, construcción de instrumentos, ¿sí? Y que el título dice, ¿no? Construcción de instrumentos en ciencias sociales. Y es evidentemente la aplicación de toda la teoría de los test en cuanto a la construcción de
la teoría de respuesta al ítem y la utilización de la psicometría en educación. Es interesante analizarlo de ese nivel, ¿sí? Entonces, en la teoría clásica, los test nos lleva a eso, voy a repetir, ¿no? Guilford, Gullikensen, que tuvo pues un aporte enorme para la construcción de la validez y viabilidad y el análisis de los ítems, ¿no? En cuanto a los resultados de los tests, que tiene que ver con puntuaciones evidentemente que son de verdad o falsedad y que existen errores en la medida, ¿no? Porque el error de medida implica que hay un parámetro de variación de los resultados entre límites superiores e inferiores, ¿no? En el caso de la teoría de los tests. Y son conceptos asociados obviamente a la construcción de los instrumentos, ¿no? Que evidentemente tendríamos que hacer una sesión obviamente de clases y clases sobre la construcción psicométrica de instrumentos bajo este criterio y evidentemente igual con respecto a la edumetría, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay que aplicar estadísticas multivariadas en la psicometría? Cálculos de fiabilidad, de validez, análisis factorial, componer como forma test paralelos, TRTs, las dos mitades, etcétera, que nos permitan establecer validez del instrumento y la fiabilidad del instrumento. Entonces, pero vuelvo a repetir, ¿no? La validez y fiabilidad está en función del criterio de la construcción del instrumento en base a una población determinada. Y si yo quiero establecer para otro parámetro, tengo que buscar y analizar el instrumento y buscar la fiabilidad y la validez del instrumento, ¿sí? Ese es otro criterio que hay que analizar, ¿no? Nosotros estamos acostumbrándonos a hacer solamente, por ejemplo, validez de jueces, ¿no? Esa es validez de constructo, pero evidentemente el juez tiene que ser un experto en el instrumento y en el contenido de lo que se evalúa. No todos somos expertos en las variables que se está midiendo y por lo tanto yo no puedo ser juez experto de validar un instrumento en la que desconozco la base teórica, el fundamento, el criterio, evidentemente del instrumento. Esa es una de las cosas que también se tiene que replantear en cuanto a la utilización del criterio de jueces para efecto de ello, ¿no? Se tiene que tener un conocimiento del contenido del evento en el caso de los test, ¿no? En el caso de la edumetría, evidentemente un docente capacitado que trabaja en el mismo área, etcétera, evidentemente es experto y si no hay problema, ¿sí? En el caso psicológico, en el caso de la psicometría, es diferente. El caso de psicometría tiene que ser, si voy a hacer una prueba de inteligencia, el sujeto juez tiene que tener conocimiento de la teoría, tener conocimiento del fundamento de la inteligencia y ser experto en el elemento de la prueba. Si no, no puede, evidentemente, ser juez, ¿no? Entonces, hay el criterio también que tiene que ver en cuanto al criterio de validez y confiabilidad. Y nos hemos acostumbrado solamente en cuanto a los jueces, ¿no? Validez de constructo, pero la validez tiene que ir mucho más con la validez estadística en el caso de la psicometría. Sí, tiene que haber una validez estadística. Entonces, evidentemente, tiene que ver en esa razón, ¿sí? Entonces, esta teoría implica, pues, estimar la relación entre el puntaje verdadero y el puntaje observado, ¿no? Creo que señalaba más específicamente a ese nivel. Entonces, por ello tiene que establecerse esa relación entre estos elementos. En cambio, la teoría de respuesta al ítem, que es la que sustenta la construcción de la edumetría, es un enfoque diferente, ¿sí? Tiene que ver con el hecho de cómo logramos que la prueba sea fiable, válida en cuanto a mucho más el elemento del constructo, que mida aquello que se pretende medir, ¿sí? Está en función de qué es lo que quiero evaluar y ver que la construcción del ítem mide específicamente ese constructo. Y para ello tengo que ver específicamente los elementos concernientes a qué criterios se está utilizando en la evaluación. Y para ello, cuando se establece el proyecto de elemento en los objetivos específicos, se determina los criterios
específicos que se tienen que utilizar para la construcción de ese ítem, ¿no? Sí. Entonces puede establecerse ese criterio y entonces ahí tiene que ver el hecho de cómo el cociente de fiabilidad tiene que ser establecido en función de ese elemento, ¿sí? Que tiene que haber una medida estricta en cuanto a ello, ¿no? Porque no puede salir del margen de aquello que es lo que quiero establecer. Si quiero evaluar una función matemática, tiene que estar estrictamente en esa relación de la función matemática. No puede irse para otros parámetros. Y tiene que estar relacionado ese elemento. Entonces ahí viene el elemento, por eso se dice en base a criterios. Todos los valores que se atribuyen, entonces tiene que ver una forma como le vamos a dar la fiabilidad al instrumento. Entonces, ahí la revisión evidentemente tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, en cualquier materia, en cualquier asignatura, etcétera, se tiene que establecer qué elementos o criterios van a ser precisos para evaluar, ¿no? O qué competencias, y en las competencias de ese criterio de dónde a dónde se está evaluando para ver si el sujeto logra el dominio de la competencia o no. Ahí no puede irse para otro lado. ¿Sí? Entonces tiene que ver con conocimientos medios o bajos, ¿sí? Y hay un caso de extremos, ¿sí? Y no se discrimina absolutamente, por es mucho más fijo, más estricto, y que tiene que ver en eso. Ahí no puede haber error, ¿sí? Ahí no utilizamos como en el test, ¿no? En el test sí hay criterios de errores, de variabilidad de la prueba, ¿sí? En caso de la geometría, los resultados no puede haber criterio de error, ¿sí? Y ahí sí, el error tiene que ser cero, porque tiene que verse con la construcción de eso, ¿sí? Entonces hay una puntuación determinada. Y eso ha llevado a que hoy día, por ejemplo, para el criterio de medición estricta, se están analizando los test adaptativos computarizados. Es decir, se construyen los sistemas de contenidos precisos y se aplica al sujeto y ahí tienen un margen estricto que no puede salir de la norma, ¿sí? Y obviamente hoy en día ya aparecen esos elementos, pero vuelvo a repetir, ¿no? Un test edumétrico mide un elemento que se quiere medir y no se puede extrapolar, como en el caso de la psicometría, a otros entornos, porque son otras realidades, otros niveles y otros contextos, ¿no? Sí, estos ustedes que estamos hablando, por ejemplo, que están adaptados, encontramos las pruebas PISA, que vienen a ser elementos ya estructurados, que se están aplicando en contextos generales para todos, y que se han construidos evidentemente bajo el criterio de los elementos de lo que se quiere medir en función y miden en diversas poblaciones y por lo tanto tenemos los resultados diversos, ¿no? Y si el sujeto no tiene la competencia o la habilidad, pues obviamente cae en cero. No hay variación a ese nivel. Entonces, estamos estableciendo criterios diferentes de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se elige la prueba para una persona? Hay que saberla construir o grupo de personas, ¿no? Y ahí tiene que ver con criterios como, por ejemplo, el grado de dificultad que tiene un ítem con respecto a otro, ¿sí? Y cómo la construcción de los ítems se establece en función de lo que se quiere evaluar. Por eso les decía hace unos momentos que para ello se precisa elaborar un banco de preguntas, un banco de ítems, evidentemente de los cuales miden bajo un contenido determinado o una competencia o una habilidad determinada diversos dominios de esa competencia, pero estrictamente, ¿no? Entonces ahí es donde se selecciona un conjunto de ítems que en mi banco, que a la hora que voy a evaluar yo selecciono esos ítems de lo que quiero evaluar de esa competencia. Pues ahí sí tengo la probabilidad de establecerlo, ¿no? En función de la respuesta. Y en el grado de dificultad. Y cada ítem tiene que tener, evidentemente, en el banco de preguntas clasificado por el grado de dificultad que tiene el ítem. O sea, ese es otro procedimiento que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, el grado de dificultad es uno de los elementos que tiene que verse, ¿sí? Que tiene unos difíciles, otros fáciles, unos promedios, evidentemente que midan
los niveles diferentes o criterios diferentes de evaluación. O sea, ahí tiene que ver cómo este criterio de elaboración obviamente permite establecer la diferenciación entre los diversos tipos de ítems que tiene que verse, ¿no? De acuerdo a lo que se quiere medir, al grado de dificultad y evidentemente al nivel de competencia o habilidad que se quiere medir. Entonces tiene que ver entonces el modelo de la teoría de respuesta al ítem nos permite establecer eso, ¿no? Sí. Entonces permite establecer obviamente una medición precisa, ¿no? Y ahí tienen trabajos Lawley, Tucker, Lawrence y otros más que han trabajado sobre esto desde los años, fíjense, desde los años 50, 60, que hasta ahora sigue en vigente, ¿no? Que hoy en día, obviamente, se han ido trabajando en otros ámbitos. Lo que pasa es que hay muy poca generación de expertos en edumetría, ¿sí? No se está trabajando o no se está especializando en edumetría. Así que tendría que hacerse obviamente para una evaluación mucho más fina y que tiene que verse, ¿no? Porque la información es amplia con respecto a eso, ¿sí? Y se basa obviamente en el criterio de cómo construye el ítem bajo un patrón o rasgo de conducta que quiero evaluar. Y esto se elabora en función de una sola habilidad o rasgo o competencia, o la relación que existe en dos, ¿sí? Pero en relación a una característica propia de respuesta. Entonces tiene que ver con ello el criterio de elaboración de eso, ¿no? Entonces ahí viene la forma en cómo se elabora y la probabilidad que el sujeto responda frente a lo que se le plantea, demostrando si muestra una habilidad alta, media o baja con respecto a lo que se está evaluando. Y eso nos va a responder que el aprendizaje o rendimiento está en tal o cual nivel. Y nos determina la curva, obviamente característica, de cómo está el proceso de rendimiento del sujeto en cada elemento, porque cada ítem mide un nivel de competencia diferente a la otra. Entonces, el resultado va a ser evidentemente diferencial para cada reactivo. Nos da una curva diferente para el contenido que está estableciéndose en la evaluación a la competencia que se quiere medir. Por eso en el gráfico que les mostraba hace rato, permítanme retroceder. Entonces, les decía, en este gráfico, aquí, por ejemplo, vemos la diversidad de curvas con respecto a los ítems. Y si yo quiero agrupar en los colores rosados, estaría viendo competencias símil para ver la diferenciación de los otros colores, caramba, en competencias símil que me permite ver cómo está la evolución de estos elementos. Entonces, me permite diferenciar cómo está el logro de esos elementos en cuanto a lo que se refiere a esos aspectos de la teoría de lo que estamos hablando en la manifestación de los rasgos de los ítems. Entonces, ahí tiene que ver los niveles que se dan en alto, medio, baja, ¿no? Por eso que la tabla de especificaciones para la construcción en edumetría es esta, ¿no? ¿Cuáles son los componentes? El peso de contenido, y aquí son los componentes. Y aquí puedo establecer, por ejemplo, diversos componentes o subcomponentes en base a taxonomías, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la taxonomía que quiero utilizar para evaluar el nivel de conocimiento. Entonces, estos son los componentes y aquí está el peso de los subcomponentes en base a una taxonomía establecida. Entonces, yo voy a establecer los ítems en función de ello. ¿Cuánto de porcentaje le voy a atribuir para cada uno de los elementos? Entonces, esto me va a diferenciar evidentemente cuántos subcomponentes en una taxonomía determinada que me tenga que ver el logro de la competencia, el logro de la habilidad, el logro del conocimiento, de la información, evidentemente, en función de ello. Entonces, aquí yo tengo que diagramar los elementos de porcentaje y voy a construir los ítems en función de ello. Mientras que la tabla de consistencia en cuanto
A la psicometría es diferente. Yo tengo el atributo psicológico y lo primero que hago es definir operacionalmente el atributo. Y al definir operacionalmente el atributo voy a seleccionar los componentes del atributo y voy a definir cada componente del atributo, voy a volver a definir operacionalmente, ¿sí? Y voy a obtener los subcomponentes. Y cuando tenga los subcomponentes, voy a seguir definiendo operacionalmente para obtener los indicadores. Cuando tenga los indicadores, ojo que el indicador debe responder al subcomponente, al componente y al atributo. Voy a ver qué porcentaje de ítem voy a componer por cada componente, subcomponente e indicador. Y recién voy a construir los ítems que se requieren en ese nivel. Entonces, la matriz de consistencia de un enfoque psicométrico es diferente a la matriz de especificaciones de un modelo edumétrico. Entonces, que tiene que ver con la diferenciación de ello. Entonces, eso es lo que se requiere específicamente a ese nivel, ¿no? Entonces, para construcción debo conocer qué contenido voy a evaluar en edumetría, ¿no? Los contenidos, los aspectos importantes, todo aquello que implique una puntuación, estimar la prueba. Voy a construir, determinar los objetivos, ¿sí? Y acá está la taxonomía, pues yo puedo utilizar esta taxonomía de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación, uno de Bloom. Entonces tengo que diferenciar qué es lo que tengo que evaluar, ¿no? Entonces ahí voy construyendo evidentemente los criterios que voy a evaluar. Pero cuando ya tengo este criterio, evidentemente voy a establecer la tabla de especificaciones, los objetivos, los contenidos, y voy a establecer cuáles son los parámetros que voy a utilizar en ese nivel. ¿Sí? Entonces voy a ir construyendo los elementos en cuanto a los contenidos y a los objetivos. Y voy a establecer ahí, ¿no? El contenido, ¿no? La muestra. El número de elementos debe ser que se permita, ¿no? Y la validez de contenido, ¿no? Ese es fundamental, ¿no? Esa validez de contenido que me va a determinar evidentemente que cada ítem tiene, evidentemente mida lo que tiene que medir. ¿Cuántos ítems debe tener un test? ¿Sí? Parece una prueba diagnóstica, una prueba sumativa, ¿sí? Entonces, ¿cuántos ítems voy a establecer en función de un tiempo determinado de duración? El grado de dificultad. En el grado de dificultad, primero redacto los ítems, ¿no? Si es por respuesta única, si es por alternativa, respuesta múltiple, si es afirmación completa o laguna, emparejamiento o correspondencia, si es sustitución. Es decir, la variedad de ítems que tiene que ver con ello, ¿no? Si es identificación o localización, o si es interpretación. Entonces, cada uno tiene un modelo determinado de elaboración del ítem específicamente, ¿no? Y tiene que tener la claridad en el vocabulario para evitar el sesgo cultural, ¿no? Sí. La brevedad del enunciado, la corrección gramatical y ortográfica y sintáctica de los enunciados, ¿sí? Redactar en forma afirmativa evitando doble negación, ¿no? ¿Sí? Y las alternativas ser plausibles, porque si es dicotómico o politómico el procedimiento de adaptación, estandarización de la prueba edumétrica tiene una forma diferente de ver, ¿no? Establecer el banco de preguntas amplio, ¿sí? Para que no se repita en un curso otro curso. La independencia de los ítems. Por ejemplo, esta es una diferencia fundamental en cuanto a lo psicométrico, ¿no? En lo psicométrico, los ítems están relacionados unos con otros, ¿sí? En cambio, en la edumetría hay independencia de los ítems. Es una de las cuestiones que hay que analizar, ¿no? Ordenar el ítem por tipo de elementos, por grado de dificultad,
por lógica o cronología o al azar, ¿no? Que hay que establecer la organización. Hay que valorar el ítem, qué puntaje se debe atribuir, ¿no? A lo correcta o incorrecta, 0, etcétera, ¿no? Y obviamente la prueba sí es acierto o errores para el resultado, ¿no? Una prueba de selección múltiple, por ejemplo, ¿no? O una prueba de verdadero o falso de cuál va a ser el elemento de la fórmula de atribución, ¿no? Y cómo se valora la prueba, ¿no? Bajo a los objetivos o competencias, a la importancia del contenido, ¿sí? Entonces tiene que ver la modalidad de evaluación, ¿no? En base a una norma o en base a criterio. Nosotros estamos hablando en base a criterio. ¿Se puede hacer en base a la norma? Sí, pero hay que elaborar de modelo psicométrico, ¿sí? Y hay que ver la fiabilidad, ¿no? A menor error, mayor fiabilidad. Y acá tiene que ver, pues, el hecho de la utilización de criterios que tiene que ver con ello, ¿no? La condición suficiente para ello. Y la validez, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el elemento que tiene, ¿no? El análisis de ítem, difíciles a más fáciles, con los criterios de porcentaje, ¿sí? El grado de dificultad, ¿no? De difícil a fácil es 10%, normal es 40, 20, 20. Ese es el criterio que estadísticamente se plantea, ¿no? Igual que el de discriminación, ¿no? Entonces, evidentemente tiene que ver, ¿no? Descartar, se descarta, se revisa o se mejora para discriminar el ítem, ¿no? Para poder determinar si vale o no vale el ítem para establecerlo. El uso de distractores. ¿Cuándo se utiliza el distractor para establecer el criterio? ¿En qué porcentaje? ¿Sí? Y los resultados que se obtienen, ¿no? En base al rendimiento. Son resultados individuales, ¿sí? Que se establece en función de eso. Y acá tiene que ver, ¿no? Los dobles aciertos, el índice de facilidad, el índice de discriminación que establecer, cuáles son los distractores. Entonces se establece, por ejemplo, el índice de facilidad, el índice de discriminación que se establece, y eso hay que plantearlo evidentemente de manera estadística para poder determinar que la prueba está establecida o no. Es decir, hay un parámetro estadístico, matemático que nos permite establecer el elemento de ello, ¿no? Entonces, ¿qué significa un distractor, por ejemplo, no? Entonces, si no es elegido un distractor, el grado de validez, entonces se hace un análisis de los distractores en base a la evaluación de la prueba, ¿no? Y se hace un análisis de dificultad que está establecido, ¿no? Y ese índice de dificultad está en función de si la prueba es dicotómica o politómica. Este es para dicotómico, por ejemplo, ¿no? Esta es la fórmula para encontrar el grado de dificultad para los dicotómicos. Y esta es la forma como se utiliza el índice de dificultad. ¿Sí? Si el que pasa de 60 no debe ser ítem corregir o eliminar. Y bajo una prueba piloto se establece eso, ¿no? Entonces, para los ítems de selección múltiple, esta es la fórmula para establecer el grado de dificultad. Entonces hay un criterio estadístico para establecer la elaboración y formulación de una prueba edumétrica. Entonces, que tiene que ver, ¿no? El grado, cómo se obtiene el grado de índice de dificultad, ¿no? En base a cada ítem va a establecer su grado de dificultad. Y cada ítem va a establecer el grado de dificultad en cada alternativa. Entonces, tiene que ver, entonces, hay un criterio de establecimiento donde el máximo es 1. Si se acerca a 0, el ítem de dificultad es media. ¿Sí? Si el ítem da resultado más difícil, ¿no? Se acerca a 0. Entonces, obviamente tiene que ver el grado, cómo se analiza la prueba, ¿no? Entonces, hay criterios estadísticos que nos permiten ver ese elemento. Entonces, hay elementos, por ejemplo, este es un paquete estadístico de análisis de ítem, pruebas dicotómicas, que le establece el grado de, ojo, discriminación, lo que hemos estado hablando, homogeneidad, fiabilidad, validez, alfa de commerce y validez predictiva de cada ítem.
Entonces, la prueba elaborada se somete a este estadístico para determinar estos elementos. Y cuando se establece el criterio de estos elementos, entonces se dice, este queda y este no queda. Solamente quedarán aquellos que sí tienen, obviamente, el criterio de validez, el índice de validez en celeste, ¿sí? El índice de discriminación, el índice de fiabilidad. Entonces, este paquete estadístico es para pruebas dicotómicas, pero para pruebas politómicas tiene otro procedimiento, es otro paquete estadístico, ¿no? Donde se llenan las alternativas, luego se hace un sometimiento de validez. Este criterio de validez, ¿qué va a establecer? El criterio de eliminación del ítem que no tiene criterio para ser evaluado. Me limita el ítem, me limita para seleccionar, y cuando ya tengo lo eliminado solamente trabajo con lo que se ha establecido, ¿sí? Y la eliminación con esa prueba se somete al estadístico para establecer la confiabilidad. Estadísticamente este es otro paquete, ¿sí? Y se establece la confiabilidad en base a criterio y se hace el análisis y la interpretación de resultados. Es decir, es un procedimiento complejo que tiene que ver con ello. Entonces, a ello es lo que se refiere todo lo que evidentemente he tratado de establecer hoy en día con respecto a eso, ¿no? Espero que en esta síntesis de explicación sirva para hacer una visión evidentemente de lo que se trata en este contexto, ¿no? Bien. Espero haber sido un poco claro con respecto a ello. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, doctor Luis Alberto Palomino, por la ponencia y el tema muy interesante, ¿no? De verdad es que muchos de nuestros estudiantes están con el interés de investigar, de realizar sus proyectos y justamente tienen que tener claro, ¿no? ¿Qué instrumentos, qué pruebas tienen que utilizar? Y a veces no, por la falta de conocimiento, se pierden, ¿no? Y este tema ha permitido esclarecer un poco más sobre el tema, que abre una puerta de ventana sobre la importancia, ¿no?, de conocer cuál es la diferencia entre la psicometría y lo que es la edumétrico, ¿no? Entonces, no sé si por ahí hay alguna pregunta. Si me permite, que debería haber una asignatura de construcción de instrumentos. Hay un curso de evaluación, pero no sé si realmente se enseña en la construcción de instrumentos. Pero para investigación se requiere la preparación de los estudiantes en la construcción de instrumentos. Porque muchos están esperanzados en buscar instrumentos ya establecidos de investigaciones previas. Y en el caso de la edumetría, poco o nada sirve. Y hay que construir el instrumento. En psicometría sí, pero hay que establecer la validez, confiabilidad, la adaptación, la estandarización, establecer su propio baremos para contrastación, y es un complejo mucho más, es un proceso más complejo que el odométrico, ¿no? Sí. Muy bien, excelente, sí, su participación. Consideramos también que es importante, ¿no? Debe haber una asignatura, ¿no? De dónde viene, cómo elaborar, construir los elementos necesarios de acuerdo a los objetivos de la investigación trazada, ¿no? Y que eso va a ser mucho más enriquecedor para el investigador, ¿no? Más original. Así es. ¿Alguna inquietud por ahí, alguna pregunta? Por favor, si está por el chat o alguien puede alzar su mano o puedo dar el pase para que puedan hacer su pregunta. Muy bien. Aquí tenemos alzado la mano el doctor Federico. Federico Pedro, por favor, le doy pase.
Puede hacer su pregunta. Muy bien, profesor. Felicitaciones en la exposición. Pero no solo eso, ¿no? Esto tendría que estar integrado a las metas claras de aprendizaje en la evaluación, o sea, en la construcción de los instrumentos. Tiene que haber un currículo claro, dice José Rivero, ¿no? Un doctor de la Pontificia Universidad Católica. No solo ellos, ¿no? También los cubanos. Dicen, hay un problema en la educación, la asistematicidad. Entonces debe ser sistémico, ¿no? Pero cuando dice sistémico, no solo el currículo, no solo la didáctica, la pedagogía, también la evaluación. Pero José Rivero ya remarca en que tiene que haber un currículo claro, con metas claras de aprendizaje. Y sin eso, no habría desarrollo, no habría avance. Desde mi punto de vista, en base al mínimo análisis que uno tiene, ¿no? Pero de ahí es que es necesario que no solo la universidad tiene que ver en que si hay el curso o la asignatura, porque tiene que ver en que quién lo dicta. Porque yo soy de filosofía, no voy a dictar evaluación a los profesores que están formándose en matemática o en historia, porque las especificaciones de acuerdo a especialidad, los instrumentos de acuerdo a especialidad en evaluación son específicos, ¿no? Por sus áreas, por sus propias metas de desarrollo de los estudiantes en función a su asignatura, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, puede pasar este curso a las facultades, ¿no? ¿Para qué? Para que los de historia dicten evaluación en historia, los de matemática dictan evaluación en matemática, los de tecnología dictan evaluación en tecnología, porque cuando se ve en la universidad generalmente y que esto sale de pedagogía, hay un problema, ¿no? Porque si el docente no está especializado, puede saber la teoría, pues, ¿no? La evaluación, los tipos, los instrumentos, pero no está especializado en la construcción de instrumentos, ¿no? Para la especificación de cada momento de desarrollo del estudiante en su formación integral, habría problemas. Eso es mi punto de vista, no sé. Disculpe si hay una incongruencia. No, al contrario, lo conversamos, creo que un día anterior en la facultad sobre este criterio. Sí, coincido con usted, que la parte evaluativa, evidentemente, ahora se tiene que corregir en el sentido de que los profesores de pedagogía están más referidos a primaria. En cambio, en ciencias sociales, la enseñanza es para secundaria y el criterio de evaluación es diferente para cada asignatura. Y quien tiene que enseñar, evidentemente, evaluación tiene que tener una preparación en la construcción de instrumentos. Y que no solamente es un proceso, el curso es un curso teórico, sino es un curso mucho más práctico, porque se tiene que capacitar y entrenar al estudiante en la construcción de los ítems, en la validez, en la confiabilidad de establecer el elemento, cómo crear un banco de preguntas, cómo establecer los criterios de grado de dificultad de las preguntas. Nosotros nos hemos acostumbrado a evaluar empíricamente nuestros exámenes y muy pocos tenemos banco de preguntas, por ejemplo, ¿sí? Cada grupo de estudiantes es diferente, por lo tanto no podemos establecer el criterio de una prueba de ciclos anteriores al actual. Tenemos que reconstruir la prueba, ver el grado de dificultad, el nivel de lo que se quiere lograr, el avance del proceso del sujeto, si es una aplicación de instrumento edumétrico.
evidentemente, ¿no? Pero en el caso de investigaciones, implica ahí una definición mucho más específica. Idénticamente, ¿no? Para la investigación, evidentemente tiene que haber una parte de capacitación, de construcción de instrumentos. Por una sencilla razón, nos estamos acostumbrando evidentemente a extrapolar instrumentos, buscar tesis, investigaciones de instrumentos ya estructurados para evaluar. Y muchas veces caemos en error de caso de ciencias sociales, en la especialidad de ciencias sociales y psicología, a buscar instrumentos psicológicos. Voy a repetir que se puede utilizar, sí, pero solamente para contrastación de resultados, pero para la interpretación y análisis de resultados va a necesitar la participación de un especialista que le permita analizar para la investigación. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Sí, profesor Romero. Creo que levantó la mano. Sí, pues le voy a dar pase al doctor ha levantado la mano, Julio. Le doy pase, por favor, puede hacer su pregunta. Buenas noches, doctor. Me escucha. Justamente escuchándole la ponencia que está realizando, es muy interesante que nos pongamos a pensar los docentes, en verdad, a crear un banco de preguntas para poder realizar en la investigación. Mucho hay, o sea, nos damos cuenta de que ya se toma en dirección a que ya hay tesis y que se utiliza las preguntas ya realizadas. Y pareciera que no se está considerando, doctor, la realidad, ¿no?, que se tiene en cuenta cuando hacemos una investigación. Entonces, yo pregunto, ¿cuál sería la forma directa o cómo podríamos de repente tomar, como usted dice, una estrategia para poder enseñarles a los alumnos de qué forma crear ese banco de preguntas? Porque es muy importante, doctor. Eso sería mi intervención, doctor. Sí, gracias por su pregunta. Evidentemente, en curso de evaluación, o aperturó una asignatura o un taller en la cual se les enseña la construcción de ítems en función de los contenidos, habilidades, competencias, evidentemente de acuerdo a una taxonomía determinada y de acuerdo a un criterio específico establecer ítems diferentes en grado de dificultad de una misma medida de una competencia, una habilidad, un conocimiento. 3, 4 ítems que miden bajo el mismo criterio, pero para ello hay que establecer, formular los criterios de lo que queremos evaluar. Entonces, para los profesores de asignatura que llevan la misma asignatura de siempre, entonces sería útil, por ejemplo, establecer ese banco de preguntas y establecer un grupo de ítems para un determinado criterio de evaluación y cuando quiera construir su ítem, seleccionar del banco los ítems y construir su prueba, teniendo en cuenta el grado de dificultad, la cantidad de preguntas, el tiempo que se va a establecer y el grado de discriminación que se tiene que hacerse, ¿no? Ese es un proceso, evidentemente, quieras o no, es un proceso estadístico. ¿Sí? Es un proceso que tiene que basarse en la aplicación de estadística. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros construimos nuestras pruebas empíricamente, porque tendría que hacerse un análisis real de esta situación. Y nuestros futuros docentes tienen que salir con la preparación de la construcción de instrumentos y que les va a servir no solamente para la evaluación en sus asignaturas, sino que para hacer sus investigaciones, ¿no? Esa es una cuestión importante que hay que analizarlo. Sí, considero fundamental el hecho de capacitar en este procedimiento. Sí. Gracias, doctor Luis Palomino. ¿Alguien por ahí?
El ¿Alguna? profesor Romero, que levantó la mano, no sé si... Creo que se salió. Sí, Diga usted. Sí, señorita Salazar. Sí, doctor, yo ya le hice la Ya, perfecto. incógnita, sí. Muchas gracias, doctor. No se preocupe. a ver, ¿alguna otra inquietud? Doctor, una pregunta. ¿Se puede considerar que también la elaboración y construcción de los instrumentos puede permitir modificar y cambiar o el avance del desarrollo teórico? ¿Constructo? ¿Puede haber un cambio? ¿Puede repetir si no fuera molestia? Disculpe. Sí, decía, ¿no? Si cuando uno elabora una construcción de instrumento, ¿no? Uno construye un instrumento, ya, sobre una variable específica, los resultados que uno tiene pueden modificar o sea, el aspecto teórico. No. Lo que usted va a evaluar es, en el caso de geometría, es una habilidad, un conocimiento, una destreza, una competencia, etcétera. Y lo único que va a hacer es obtener el resultado de lo que quiere, de la variable que quiere evaluar en función de un marco teórico. No varía el marco teórico. Lo único que el resultado le va a reafirmar lo que está planteando en ese nivel. ¿Sí? Eso sí es una cuestión fundamental. ¿Sí? En el caso de la psicometría, es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque cada instrumento psicológico está sustentado en una teoría. Que eso es lo más, caramba, complejo que podemos establecer. Si yo voy a utilizar un test, el EPI o el EPQR, que es de personalidad, que está basado en una teoría de Eysenck, por ejemplo, ¿sí? Está basado en eso, ¿no? Y evalúa 3 criterios: introversión, extroversión, estabilidad, inestabilidad y psicoticismo. No mide otra cosa más. Y bajo ese marco teórico es ese instrumento. Solamente para esas variables, nada más. En cambio, pues si voy a utilizar una prueba de Guilford-Zimmermann, estoy hablando de 12, 13, 15 criterios diferentes: objetividad, ascendencia, estabilidad emocional, introversión, ascendencia, etcétera, ¿no? Entonces, son criterios diferentes. Y que para cada componente hay un conjunto de ítems que van a medir ese elemento y que se conjugan y se realiza ese nivel. Entonces ahí esa prueba personal es diferente porque tiene su marco teórico diferente al marco del EPI o el EPQR, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo cuando elijo una prueba psicométrica tengo que saber el fundamento teórico de la prueba. En el caso de la geometría, no. En el caso de la geometría es en función del contenido de lo que voy a evaluar, de qué contenido, qué asignatura, qué tema, qué elemento quiero evaluar. Y tengo que establecer el criterio sobre esa manera para poder ver, ¿no?, el nivel de ese rendimiento. Ahí no influye, evidentemente, el marco teórico que corresponde a ese nivel. Entonces ahí sí tiene que verse la diferencia entre uno y otro enfoque que corresponde. ¿Sí? Muchas gracias, muy amable. Creo que el tema ha sido un poquito Sí, complejo.
pero evidentemente parece engorroso, ¿no? Cuando uno quiere entrar a criterio de evaluación, construir preguntas, variedad, confiabilidad, grado de dificultad, es difícil. No es difícil cuando se sistematiza y se trabaja en modo práctico y hay paquetes estadísticos que somete y en 5 minutos se tiene la validez y confiabilidad del ítem y descarte de los ítems que van a ser útiles y la clasificación de banco de preguntas, es cuestión de sistematización, ¿no? No es complejo, ¿sí? Entonces ahí hay que tener ese criterio por si acaso, ¿sí? Evidentemente a la forma, en la brevedad del tiempo, explicar todo ese complejo mundo de lo que significa establecer esa elaboración, obviamente nos parece pues engorroso, difícil o sumamente pues complicado, ¿no? No tiene una cuestión que cuando uno ya se acostumbra al trabajo, obviamente tiene que ver ese elemento, ¿sí? Sí, tiene razón, doctor. Es un tema muy interesante, práctico también que se puede ver porque ahí se puede adaptar porque muchas veces nuestro contexto social está constantemente cambiando. Nuestros estudiantes ahora con el sistema de lo que es las aplicaciones de la tecnología también, por ejemplo, hay que hacer investigaciones el aquí y el ahora y el aspecto del rendimiento académico, la evaluación de logros, pues hay que crear nuevos instrumentos para poder evaluar con mayor eficacia, ¿no? Y que tengan validez y confiabilidad a la muestra donde se va a aplicar, eso es lo importante, ¿no? Porque el contexto es diferente donde se va a aplicar, ¿no? Y todos los docentes o futuros docentes que llevan están en los últimos, es importante que estén preparados, ¿no? La diferenciación, la aplicación y y cuál es el beneficio, ¿no? Que van a lograr, ¿no? Para generar cambios y mejora en su rendimiento. Esa es la finalidad y el objetivo que nosotros tenemos como docentes. Me parece muy interesante, excelente su ponencia, doctor Luis Alberto. Ya. Bueno, me parece que ya no hay, no sé si hay algunas preguntas más. Si no, estaremos por concluido, ¿no? A ver, vamos a ver, voy a revisar si hay alguna otra pregunta por aquí. Bien. Creo que no hay preguntas. Creo que no hay, sí. Sí. Muchas gracias. No tiene por qué, al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, interesante tema, pero sí está con esa inquietud que debería de considerarse y aplicar y que creo que necesitamos conocer un poco más, ¿no? Para que nuestros estudiantes realicen la aplicación y la creación de estos instrumentos. Gracias. Damos un fuerte aplauso por su maravillosa ponencia. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Quiero hacerles recordar también que están todos ustedes, bueno, invitados para la siguiente fecha, que va a ser, les esperamos el día jueves 1 de agosto, ya, que va a ser el tema de educación, innovación e investigación en acción, ya que estará a cargo de la magíster David Alexander Paredes Quinteros. Muchas gracias a todos. La comisión de la organización, estamos muy agradecidos por todos ustedes como participantes que estén siguiendo, ¿no? Es importante la capacitación y nuestra formación constante en futuros, ¿no? Para el quehacer de nuestros alumnos. Muchas gracias a todos.